Ayudar a prevenir las agresiones sexuales es el principal objetivo de estas jornadas. ¿Cómo y de qué manera se pueden prevenir? ¿De qué manera se puede frenar esas agresiones? Bueno, pues nosotros desde nuestra asociación lo que diremos es que desde la educación sexual, ¿no? Es la forma que creemos, o nosotros planteamos la educación sexual como una prevención, y no solo como prevención, porque siempre parece que estamos hablando de la parte negativa de la educación sexual, ¿no? Nosotros planteamos la educación sexual como una mejora del bienestar de las personas, la educación de los sexos igualitaria y también el respeto a todas las identidades sexuales, ¿no? Es un poco lo que nosotros planteamos. Creemos que en esta educación de la igualdad, es lo que va a prevenir que haya posteriormente agresiones sexuales. Nos gusta poco intervenir, nos gusta más hacer prevención o promoción del bienestar o promocionar la sexualidad como algo que tenemos que cultivar, ¿no? Como algo positivo. Vemos que la mayoría del público son mujeres. ¿Se echa en falta también la participación en este tipo de jornadas de los hombres? Suele pasar, en casi todas las jornadas que hacemos, un 80% son mujeres. Parece que el tema de la sexualidad solo es cosa de las mujeres. Yo creo que también tiene que ver con esa educación, de que la educación de los hijos y de las hijas forma parte de las mujeres, ¿no? No de los padres o de los hombres. Pero bueno, yo creo que ya se van acercando cada vez más jóvenes que tienen esa inquietud a la hora de educar a los jóvenes, ¿no? Cada vez tenemos más hombres y más jóvenes que se añaden o se incorporan a esta lucha, ¿no? Fundamental, tanto hombres o mujeres, la educación que reciben por parte de sus padres, porque es lo que están viendo en casa, y todavía queda muchísimo que hacer, ¿no? Sobre todo en materia de igualdad. Claro, es un tema que el tema de la educación sexual no se trata en casa, las familias no se atreven a abordar el tema porque principalmente ellas no han tenido educación sexual, igual que el profesorado. El profesorado a veces tiene que enfrentar situaciones cuando ellos nunca han recibido educación sexual. De hecho, nosotros hacemos unas jornadas de educación sexual al profesorado para darles herramientas para que hagan educación sexual, y en las evaluaciones nos encontramos que lo que quieren es educación sexual para ellos y para ellas, porque no la tienen, ¿no? Entonces, es fundamental que las familias, que siempre que abordemos educación sexual en los centros educativos, primero abordemos la educación con las familias y que sepan lo que vamos a trabajar con sus hijos para darles claves para que continúen en su casa. Se habla mucho de violaciones, pero por supuesto la agresión sexual abarca muchísimo más. ¿Los jóvenes, los adolescentes tienen claro dónde empieza esa agresión, dónde puede empezar un abuso sexual? Yo creo que no. De hecho, muchos de los delitos que cometen no saben que es un delito, como puede ser, por ejemplo, el sexting, como puede ser el stealthing, que ahora está tan de moda y que hace unas semanas ha salido publicada la primera sentencia como delito, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones tienen conductas que no saben que son delictivas, y creo que eso es una de las cosas que tenemos que empezar. Lo que pasa es que empezamos hablando otra vez siempre de lo negativo, que tenemos que empezar desde pequeñitos a trabajar desde lo positivo la educación sexual, ¿no? Tenemos que trabajar sobre todo con los chicos, que son los que en principio son agresores, y tenemos que trabajar pues en la ternura, en la empatía y sobre todo en la ética de los cuidados. Es fundamental que los chicos primero cuiden su cuerpo, porque cuiden el cuerpo de la otra persona, y por supuesto también emocionalmente. Cada vez que tenemos un encuentro erótico nos tenemos que cuidar las personas, y creo que eso es el foco donde tenemos que centrar la educación sexual. Tienen claro también estos adolescentes, e incluso a veces ellas, ¿no? No saben que contra ellas se ha cometido un delito, pero ¿tienen claro qué consecuencias puede tener para la víctima el haber sufrido una agresión sexual? Pues yo creo que de inicio no. Creo que es cuando se trabaja con ellos, o posteriormente son condenados o se les denuncia. Yo creo que empiezan a tomar conciencia de lo que han hecho y cuál puede ser las consecuencias para la víctima, y hay veces que no. O bueno, yo quiero pensar que los agresores sí que toman conciencia, pero pues al final todo el tema jurídico y demás hace que hagan que no, y que incluso sigan en sus 13 de que ella era lo que quería y demás, ¿no? Pero yo creo que sí que sí que tienen conciencia de que han hecho daño a la víctima. Por ejemplo, frases como ella quería o ella lo aceptó o no pasaba nada, era un juego, se han escuchado mucho estos días, y más a raíz de esa sentencia del caso de la Arandina, donde muchísima gente ha puesto el grito en el cielo por ser una condena de 38 años de cárcel. Yo no sé qué piensa. Bueno, pues que esos son mitos de la misma manera que chicos y chicas tienen los mitos de que los hombres no se pueden controlar, que es un mito que lleva muchísimos años y que todavía le tengamos presente. Los hombres y las mujeres somos seres humanos y tenemos raciocinio y tenemos capacidad para decidir hacer algo o no hacerlo,
y si vamos a dañar a una persona o no la vamos a dañar. Entonces, siguen siendo esos mitos de que ella quería, no quería, pero claro, también tiene que ver en la pornografía que están viendo. Están viendo una pornografía donde se está uniformizando el deseo. Es decir, todos van a desear hacer esas prácticas, todos van a tener que asumir esos roles, porque al final lo que les enseña es lo que tienen que desear, lo que tienen que hacer y qué roles tiene que tener el hombre o la mujer en un encuentro erótico. Entonces ellos van buscando, van reproduciendo lo que están viendo, porque no tienen otra alternativa. No nos dejan hacer educación sexual, pero sí que tienen pornografía desde los 8 o los 9 años, por lo tanto, es difícil competir. Si se tuviera esa educación sexual desde que son pequeños, se evitaría que a través, por ejemplo, de la pornografía se siguiera viendo a la mujer como algo inferior en un encuentro sexual. Pues hombre, yo creo que sí que se rebajaría, no sé si acabaríamos con todo esto, pero evidentemente es una empresa tan grande la pornografía que es imposible competir, pero sí que podríamos dar pautas o claves a los chavales de que lo que están viendo es ficción y ir desmontando todos los mitos que el porno va transmitiendo desde el cuerpo de la mujer, desde el conocimiento del cuerpo de la mujer, que tienen un desconocimiento total los chicos. Claro, lo que ven en el porno pues no se ve ni el tiempo que necesita una mujer para su excitación, ni los deseos que puede tener ella, cómo funciona su cuerpo, todo eso no lo aparece en la pornografía, y todo esto si lo aprenden y se lo podemos enseñar, pues contrarrestaría con ese formato que es pues eso, el aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? ¿Hay datos, se pueden manejar datos en Palencia de agresiones, si se han aumentado, si al revés han ido bajando, o de violaciones? No sé si se maneja algo fiable. Pues en Palencia no lo sé, lo que sí que sé es que en la Comunidad de Castilla y León han aumentado las agresiones por sumisión química y también agresiones en grupo. Por lo tanto, pues bueno, creo que es una alarma y que debemos ponernos a ello y trabajarlo, ¿no? Porque ahí está, y tenemos a los chicos y las chicas desorientados totalmente. A veces no saben ni cómo comportarse cuando tienen un encuentro erótico, porque quien realmente tiene conciencia, yo no sé lo que puedo hacer con mi chica, no sé, o sea, estamos enviando mensajes tan contradictorios que a veces se plantean es que no sé lo que puedo hacer con mi chica, o no sé lo que puedo hacer con mi chico, esto la estoy agrediendo, o al revés, es que esto es lo que ella desea, o sea, estamos totalmente confundidos. Lara, como sexóloga, ahora mismo, ¿cómo se puede valorar la situación de la mujer? Pues dentro de la sexología tenemos una responsabilidad de abordar la educación sexual desde una perspectiva de género, pues para educar en la igualdad. De hecho, es uno de los objetivos de la educación sexual, ¿no? Que chicos y chicas y las personas nos relacionemos de una manera sana e igualitaria. ¿Cómo se recibe ese mensaje? Bueno, pues cuando hablas a lo mejor con chavales, o todo con adolescentes, no sé si lo tienen interiorizado, si hay tabús todavía que no hemos superado. Pues tienen muchos mitos, muchos tabúes, confunden muchos términos, pero quieren saber, tienen mucha inquietud, entonces, bueno, pues también es nuestra labor, ¿no? Y no solo formarles ya cuando son adolescentes, sino llegar a tiempo para prevenir, pues por ejemplo, posibles relaciones tóxicas o violentas, pues sería necesario educarles desde infantil, y no solo en centros educativos, sino también educar a familias, a profesionales que estén en contacto con ellas y con ellos, a profesores, profesoras. ¿Se nota la diferencia entre generaciones? Se nota respecto a que cuando son muy pequeñas y pequeños no tienen esa mochila de prejuicios, entonces entienden muy bien toda la diversidad. Cuando ya son más mayores, pues ya entran en ese grupo de iguales, en ese formar parte del grupo, en los estatus, y entonces ahí ya pues sí que se ven más las diferencias. También tienen acceso desde más jóvenes a cualquier material pornográfico, se adentran antes a lo mejor en el mundo del sexo. ¿Es más difícil tratarlo una vez que ellos ya han aprendido por su cuenta? ¿Hay que cogerlo antes? Efectivamente, habría que educar desde que nacen, incluso antes de nacer ya estamos haciendo educación sexual, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos un trato diferenciado en función de si va a ser un niño o una niña, ¿no? Entonces, para prevenir todas las posibles peligrosidades que pueda tener la sexualidad, ¿no? Como puede ser pues infecciones de transmisión genital, embarazos no deseados, violaciones. Para eso habría que anticiparnos y educar desde muy tempranas edades. ¿Nunca es tarde para reconducir una terapia, una educación sexual?
Por supuesto, nunca es tarde, podemos, bueno, pues no hace falta fustigarnos, ¿no? Si no hemos recibido educación sexual, si hemos confundido la pornografía con la realidad, bueno, pues nunca es tarde para darnos cuenta, ¿no? Y intentar un poco pues recular, ¿no? Y todas y todos al final pues somos conscientes de que hemos cometido nuestros errores, ¿no? Es normal, además todas las personas estamos socializadas a través de la desigualdad, del machismo, por lo tanto, pues todas y todos deberíamos hacer un poco de autocrítica y reflexión, nunca viene mal. Nos decía Lara, esa confusión de la pornografía con la vida real es habitual entre muchos adolescentes. De eso se quejan a veces los padres, que no saben cómo abordarles, no saben cómo enseñarles que eso no es como hay que hacer la vida real, que no tiene nada que ver, que una cosa es la ficción y otra, bueno, pues cómo hay que funcionar, cómo hay que comportarse. Pero para eso, claro, sería necesario que haya una educación sexual previa para que cuando las personas jóvenes accedan a esos primeros contenidos pornográficos sepan que lo que están viendo es ficción y que hay más efectos especiales, ¿no?, que en cualquier película de superhéroes, ¿no? Y para eso también es muy necesario que pues tengan a una persona de referencia a la cual puedan consultar, ¿no? Y qué mejor que una madre, que un padre, que una profesora para poder resolver sus posibles dudas. Para eso tenemos que trabajar un contexto, trabajar que estamos ahí para ellos y para ellas, que les vamos a escuchar, que lo que nos preguntan nos parece importante, que cuenten con nosotras también es importante, ¿no? Todo esto. Además hay como mucho bombardeo últimamente de noticias, de violaciones en grupo, es algo que parece que incluso hace un efecto llamada. No sé cómo lo reciben los adolescentes, sobre todo las chicas, si están concienciadas realmente de lo que puede pasar, de ellos, de si está mal, bien. Generalmente lo que vemos en el aula es que todo está muy focalizado hacia la víctima, que hay una cultura de la violación que está pues se ve muy apoyada pues por todo lo que acabamos de hablar, ¿no? La pornografía, la falta de educación sexual. Entonces sería muy recomendable que también se incidiera en medidas eficaces, pero que pusieran como protagonista al agresor y no a la víctima. ¿Cómo se puede trabajar con el agresor? Pues se puede trabajar con el agresor, por ejemplo, a través de la educación sexual o, por ejemplo, en esas campañas que hay publicitarias, poniéndole otras opciones, ¿no? O mostrando otro tipo de masculinidades, mostrando que hay otras maneras de comportarnos como hombres y como mujeres que son muy legítimas y que no les hacen peores hombres. Siempre se suele poner el foco en las niñas o cuando crecen de no vayas sola por la calle, ten cuidado, no te vistas así. Sin embargo, en ellos habría que educarles, no en ellas a la cultura del miedo, sino en ellos en una cultura y en una educación sexual sana, ¿no? Eso es. Ahora se está hablando mucho de las pajitas que han inventado para que llevemos las chicas para ver si nos han metido algo en la bebida por el tema de la sumisión química que está incrementando. O los preservativos para que tú veas como mujer si cambian de color, si puede haber cierto químico también, ¿no? Pero vamos a ver si empezamos a dar la vuelta a todo, ¿no? A romper con esta cultura de la violación y a poner el foco en quien realmente pues es un poco el culpable de que esto se perpetúe, que no deja de ser el agresor, sí. Muchas gracias, Lara. Nada, a vosotras.